es la prueba de que lo que creemos es la verdad. Hay un libro que escribió Og Mandino que se llama Operación Jesucristo. Y dice así: qué gran error cometió Pilatos al permitir que José de Arimatea llevase el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo. Si lo hubieran mandado como se acostumbraba a la fosa común, ahí hubiese terminado todo. Y nadie pudiera haber comprobado la veracidad de la resurrección. Sin una tumba vacía, no podríamos asegurar que Jesús resucitó. Pero ni José de Arimatea, ni Pilato sabían lo que estaban cumpliendo. Una de las muchas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. No sé quién es esta agua, pero Dios había planeado la prueba gloriosa de nuestra fe. Cuando 700 años antes profetizó en Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Allí estaba asegurando el Señor, porque al Señor nada le toma por sorpresa. Estaba asegurando el Señor de que iba a haber una prueba contundente, que no dejara dudas de que Jesucristo resucitó. Por eso el punto número 1 es la importancia de la resurrección. La importancia de aquel glorioso y hermoso domingo de resurrección que es diferente a todos los domingos de la historia. Y después de ese domingo, durante 40 días siguientes a la resurrección del Señor, el Señor se estuvo apareciendo a su iglesia, a los que creían en Él, y se presentó vivo con pruebas convincentes para que no quedara duda, hablándoles del reino de Dios. Pablo, comprobando la resurrección de Jesús en su discurso apologético de 1 de Corintios 15, porque todo el capítulo 15 está hablando de la resurrección, y Pablo ahí habla de la importancia de que se haya comprobado. El verso 14 de 1 de Corintios 15 nos dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y también vana es nuestra fe. Sería inútil todo lo que creemos. Y repite en el verso 17, si Cristo no resucitó, entonces la fe es vana y estamos en problemas, estamos en pecado. No se ha perdonado nuestros pecados, pero la verdad es que Cristo resucitó. Es la resurrección un punto tan atacado por la gente, porque el diablo sabe que si nos hace dudar, si logra que nosotros no creamos en que Jesús resucitó, entonces logrará terminar con nuestro poder, con nuestra vida, con nuestra predicación. Pero Dios había predicho que Jesús nos diera vida a través de esa muerte y que nos diera la victoria a través de esa resurrección. Porque la tragedia de la muerte en todo ser humano están en control del Señor. La vida y la muerte están en manos del Señor. Jesucristo dijo: yo soy el que tiene la llave del infierno. Yo soy el que puede hacer vivir o hacer morir. Él es el único que tiene el poder de la muerte. Y Dios siempre ha estado en control. Nada escapa de su poder. Dios lo enseña en su palabra. Es la palabra la que le dio seguridad al Señor Jesús de lo que iba a suceder. La palabra del Señor es la guía, y por eso podemos entender que todo estaba en control. Aunque Jesús fue a la cruz, aunque murió, aunque nadie esperaba que eso sucediera, en un momento dado nosotros podemos entender por la palabra de Dios que todo estaba profetizado. Por eso el punto número 2 es algo que no puedo dejar de aconsejar. Estudia la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. MCI, no somos personas que estudiemos la palabra de Dios solamente para poder ser mejores, para poder vivir mejor.
MCI es una iglesia maestra, una iglesia que lleva, que guía, que el Espíritu Santo nos ha llamado para poder enseñar a otros. De manera que tienes que estudiar la palabra de Dios, pero tienes que enseñar la palabra de Dios. Jesús es el que tenía en control la vida y la muerte. Estaba en la Biblia. La palabra de Dios es importante. Tenía todo previsto. Aún nuestras tragedias, aún lo que piensas que te puede pasar, aún lo que a veces te quita la paz, el Señor lo sabía. Cuando tú vas a la palabra de Dios, el Espíritu Santo la va a convertir en vida para que tú puedas estar seguro, para que nada te cambie de tu manera de ser, para que nada te quite la paz, para que tú tengas calma. Nuestras vidas no son sorpresa para Dios, somos de Dios, somos completamente de Él. Una enseñanza que nos debe dejar muy clara la vida, la muerte de Jesús y la resurrección es que a través de todo lo que vimos en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la historia y en las profecías, todo se cumplió exactamente como decía que se iba a cumplir. Su vida, su muerte, su resurrección. Y eso nos debe de quedar claro en nuestra mente, que tú tienes aquí algo importante, que tú tienes un libro que no es como cualquier libro, que tú tienes la palabra de Dios y tienes que aprender a leerla, tienes que aprender a meditarla, tienes que aprender a estudiarla, porque es importante para ti, para tu vida, para que nada de lo que pase en tu vida te tome por sorpresa. Cuando nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a venir y la va a hacer vida. Y tú vas a poder no solamente vivir seguro, sino enseñarla a otros. Tú vas a poder ser alguien importante en el reino de Dios. ¿Sabes la hermosa palabra de Dios que tenemos? En ella debemos de buscar todo lo que te pase. A veces nos pasan cosas buenas. A veces nos pasan cosas que no esperábamos. A veces nos pasan cosas malas. Si pasa algo, bueno o malo, no es lo importante, ¿sabes? Lo importante es que Dios siempre forme parte de todo lo que te pasa. Entender por qué Jesucristo resucitó es algo que solamente la palabra de Dios nos puede decir. Entender por qué Jesucristo murió es algo que confundió a los discípulos mucho, pero la palabra de Dios ya lo había dicho. Todo lo que pasa puede ser bueno, puede ser malo. Lo que cuenta es cómo lo tomas. Es si Dios está contigo o si no está contigo. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, que muchos de los que duermen en el polvo, muchos de los que se han muerto, van a ser despertados, unos para vida, otros para vergüenza. La pregunta es, no es si resucitarás tú, eso es seguro, tú vas a resucitar. Aunque mueras, dice la palabra de Dios, que el que esté muerto, si crees en Jesús, vivirás. La pregunta es, ¿para qué vas a resucitar? ¿Para vida eterna o para confusión eterna? Por eso es que hoy debemos de hacer vida en mi vida la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, pero que sea tu verdad. La palabra de Dios es vida, pero que sea tu vida. Que tú hagas en tu vida la palabra de Dios es lo que te garantiza un futuro precioso. Y no solo vivirla, pero enseñarla. Cuando tú puedas enseñarla, cuando tú puedas estudiarla, puedas meditarla, entonces tu vida va a cambiar. Estudia, llénate de ella. Porque es importante no solamente vivirla, pero enseñarla. Es tan importante vivir y enseñar, compartir de Jesús, porque dice el verso 3, que en el momento que te estoy platicando de tu resurrección, por la resurrección de Jesucristo, todos vamos a resucitar. Pero en el momento de tu resurrección, si estudiaste la Biblia, si la hiciste tuya, si fue tu vida, su palabra se va a notar mejor y más que nunca en el momento de tu resurrección. Y te lo voy a explicar a continuación.
Pero lo que quiero que quede bien claro, tienes que hacer la tuya, tienes que estudiar la palabra, tienes que vivir la palabra, tienes que compartir de Jesús. Porque dice el versículo 3, estamos leyendo en Isaías 12, y el versículo 3 dice, después de que van a resucitar unos para vergüenza y otros para vida, dice, los entendidos, los que entendieron la palabra de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Tan fuerte es el resplandor del firmamento que el Señor le mandó un poco de sombra al pastor para poder predicar fuera del resplandor del sol. Imagínate cómo será tu resplandor si hoy predicas, si hoy haces vida a la palabra de Dios. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que enseñan esta justicia, los que enseñan esta verdad, los que enseñan la palabra de Dios a la multitud. Tal vez tú digas, ¿cómo le voy a enseñar a la multitud? Pero hoy tenemos las redes sociales. Hoy tú puedes poner en la red social cosas que edifiquen y cosas que no edifican. Cosas que sean para vida eterna o cosas que no valgan la pena. Pero si enseñas a la justicia a la multitud, como las estrellas del cielo, vas a brillar a perpetuidad eterna, dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quieres resplandecer como el sol? ¿Quieres brillar como las estrellas brillan en la noche? Para eso tendremos que entender la palabra de Dios. Para eso tenemos que enseñar la justicia de Dios. La seguridad que te da estudiar y enseñar su palabra será evidente y hermosa en el momento de tu resurrección. En el momento que el Señor te levanta, vas a ser diferente. Vas a brillar entonces, porque dice la palabra de Dios que Dios ha escondido su verdad, su tesoro, todo lo que tiene valor en vasos de barro. Quiere decir que en nuestra humanidad hay depositada una verdad que Dios quiere sacar para enseñar a todo el mundo que somos de Él. Eso es lo que tenemos que aprender y enseñar, apegarte a la palabra que te da consuelo, que te da dirección, que te dice el buen consejo de Dios sobre todo lo que tengas que hacer, sobre todo lo que te pasa, especialmente en estos momentos que estamos aislados físicamente, pero no estamos aislados socialmente, porque tenemos que interactuar con la sociedad. Y lo que tengas que hacer, lo que tengas que decir, lo que tengas que enseñar, cuando viene la duda, cuando no sabes qué va a pasar mañana, cuando tienes dudas sobre tu salud, sobre tu economía, sobre la familia, sobre lo que venga, sobre cómo vas a pagar las deudas. Enfrentaremos cosas que a veces no entendemos. Todos un día tendremos que enfrentar al mundo alguna tragedia. Podremos enfermar. Todos tenemos que aprender en el padecer. La palabra de Dios dice que nuestro Señor y Salvador mismo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Así es de que todos tendremos que pasar por cosas. Todos tendremos que morir. Si Jesucristo no viene hoy y nos vamos en el rapto, tendremos que morir. A veces no se entiende fácil por qué pasan las cosas, pero Dios cambia todo lo que pasa, cambia todo lo que te puede hacer dudar en bendición. Eso lo hace cuando tú le amas, eso lo hace cuando tú respondes a su llamado, cuando enseñamos lo de Dios, cuando aprendemos lo de Dios para poder enseñar lo de Dios. La muerte de Jesús y la muerte de todos nosotros estuvo resuelta en la muerte de Jesús. Número 3, la muerte es una bendición. Algo que no pudiera decir cualquiera que no conoce a Cristo, nosotros podemos afirmar y asegurar la bendición de la muerte. ¿No parece lógico? El mismo Pedro no lo entendió cuando estaba con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y cuando llegue a Jerusalén me van a azotar, me van a prender, me van a arrestar, me van a llevar a latigar, me van a maltratar y al final voy a morir. Y Pedro le dice que no te acontezca, Señor, que nunca te pase. Pero ese consejo no era de Dios, aunque parece lógico y parece lo mejor. Le dice el Señor,
Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque a través de lo lógico a veces habla el diablo. Dios no quiere que seas lógico, Dios quiere que seas poderoso, guiado por el Espíritu Santo y que estudies la palabra de Dios. Eso no era lógico lo que decía el Señor Jesús, pero era lo que Jesús sabía, que la palabra de Dios decía de él. Y entendió que si su muerte es una bendición, entonces él podría convertir mi muerte y la tuya en una bendición. Porque la palabra de Dios te ayuda a cumplir su voluntad. Cuando entendemos como entendió Jesús la palabra de Dios, nada se nos va a hacer difícil cuando estamos en su voluntad. Por dura que parezca, te va a dar paz. Estés enfrentando lo que estés enfrentando, vas a tener paz en medio de situaciones de salud, económicas, familiares, de todo tipo. Dios convierte la dura tragedia en bendición. Cuando tú le amas, cuando tú respondes a su llamado, cuando por amor haces su voluntad, entonces Dios va a actuar en tu vida. Esa noche que Jesús cenó con los discípulos, Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser arrestado. En la cena Él les dijo que iba a ser traicionado. Hasta sabía quién lo iba a traicionar. En confianza le dijo al apóstol Juan quién le iba a traicionar y que sería Judas. Porque cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, actuamos ilógicamente. Y el Señor nos guía a hacer su voluntad. Lo más importante es que después de haber cenado, el Señor estableció un pacto importante, el pacto más importante para la iglesia, o sea, para ti y para mí. El pacto que daba claridad y certeza de la razón de la muerte y por qué la muerte iba a ser una bendición. Tomó la copa y tomó el pan, la sangre y la carne de Jesús. Y angustiado por esa copa, después de haber cenado y hecho el pacto con nosotros para salvarnos, se fue a orar. Pero decidido en su amor, Él no cambió de manera de parecer. Aunque era difícil, Él se rodeó de los que le amaban y entró en oración a Dios con Pedro, Juan y Jacobo. Jesús estaba orando y Jesús ya lo había dicho. Habló de que sería una señal desde Mateo 12:40, cuando está enfrente de los fariseos, le pedían señal, y dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Él tenía claro lo que pasaría. Él sabía que iba a estar en el centro de la tierra, y Jesús anuncia su muerte en Lucas 18:31, cuando dice que tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado, será escupido, y después que le hayan azotado le matarán, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían estas cosas. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos por medio de Él entenderlo. Pero en aquel entonces no lo entendían. Jesús dijo en esa oración cuando estaba después de haber cenado, esperando que viniera Judas a arrestarlo junto con aquellos siervos del sacerdote. Le dice el Señor en la oración, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Así que así debemos de vivir nosotros la vida, sabiendo que a veces haremos cosas que no nos gustan, pero si le gusta a Dios, es lo mejor que puedes hacer. 3 veces oró Jesús y sus amigos íntimos se dormían. Yo digo que a veces tengo amigos que van a ser apóstoles, pero no porque sean muy entregados, sino porque los veo que a veces no pueden orar 1 hora y se me duermen. Yo creo que el Señor tenía una angustia tremenda también, y Él sabía que no le entendían sus amigos más íntimos.
Pero Jesús en esa angustia venció la tentación y aclaró, estén alerta. Es algo que hoy tenemos que entender todos nosotros. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los discípulos prefirieron salvarse. Cuando Jesús vino y lo apresaron y se lo llevaron, todos se fueron de él. Todos huyeron a esconderse. Todos querían salvar su vida. Todos abandonaron al Señor Jesucristo. No lo hagas tú hoy. Nunca le abandones. No caigas en tentación por la angustia que tengas. Puedes estar pasando por cosas, por situaciones que no entienden. Pero no importa si no entiendes. No abandones al Señor. No caigas en esa tentación. Sigue fiel, pase lo que pase. Dios está haciendo cosas que no entendemos. Por eso hoy estamos aquí. Pero Dios es bueno. Y Dios pone autoridades sobre nosotros que nos dicen enciérrate. Hoy le doy gracias a Dios por nuestro gobernador, que se le salió lo cristiano y dijo, pueden reunirse, pero no se salgan de los carros. Vamos a obedecer. Y estamos en obediencia. Y estamos cuidándonos. Y estamos protegiéndonos. Pero a veces no entendemos lo que pasa. Hasta que nos canta el gallo. Qué triste que sea tan tarde. A Pedro le cantó el gallo, pero ya era muy tarde. Ya había hecho algo que lo alejaba de Jesús. Sin embargo, Jesús, como siempre, arregla todo lo malo hasta lo que nosotros hacemos. El Señor Jesús lo arregló. Y vemos después a un Pedro poderoso, a un Pedro que predicaba, a un Pedro que no le daba miedo nada, porque ya había entendido la muerte y la resurrección del Señor. A ti que no te pase hoy. No dejemos al Señor. Tenemos que seguir siendo fieles para ver la victoria. No te hagas al mundo. No te olvides de Dios. No murmures con los débiles. No abandones el poder de Jesús. No vayas con los brujos a que te lean la mano, las cartas. Ora. Permanece en fe. Únete al trabajo de las comunidades familiares cristianas. Los grupos de casas. Muere a la vida del mundo. Para que veas la resurrección de Jesús en tu vida, para que seas fiel y para que veas la victoria. La muerte de Jesús es lo que compró nuestras vidas, pero la resurrección de Jesús es la garantía de que nuestra vida tiene victoria sobre la muerte. Así es de que número 4, el punto es la victoria de la resurrección. Hechos capítulo 1 escribe Lucas sobre la continuación de su evangelio, diciendo que el evangelio que había escrito se trató de todo lo que hizo Jesús, desde que nació hasta que subió al cielo. Y en Hechos iba a continuar otro relato. Y dice Hechos 1, en el capítulo 1, versículo 2, hasta el día que Jesús subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días, les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. La resurrección de Jesús fue lo que le dio fuerza a la iglesia. Cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, el espíritu vivo de Jesús había descendido a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, al centro mismo de la tierra. Los discípulos no habían entendido que el proceso de Jesús tenía que llevarse a cabo. Estaban tristes, estaban con miedo, estaban encerrados. Pero cuando comprobaron que la muerte no puede con Él, porque Él resucitó y está vivo hoy, entonces ese temor se fue. Y después caminaban predicando a Jesús sin temor a nada. Daban su vida por Jesús. Todos ellos entendieron el mensaje y dieron su vida por Jesús. Así debemos de vivir la victoria de la resurrección. Debemos hoy vivir sin miedos, alejándonos del pecado en la victoria de Jesús. Los discípulos se encerraron por miedo a los que mataron a Jesús. Pero hoy, aunque estemos encerraditos, aunque estemos guardando y cuidando la obediencia, lo hacemos por obediencia, pero no porque tengamos miedo. Que nadie tenga miedo de lo que va a pasar. Cuídate, ponte tu tapabocas, lávate bien las manos. No salgas de tu casa si no es necesario. Hoy era necesario celebrar a Jesús y el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí. Pero aunque estés encerrado por la pandemia actual,
No debes de temer, no es por miedo, es por obediencia. Y si Jesús está en control, que se note en la vida, que nosotros estemos confiados en control. Porque sí es cierto, Jesús resucitó y hoy vive. ¿Cuántos le dan un claxon de júbilo? Aleluya. Gloria a Dios. Hoy entendemos la bendición de su muerte. Hoy entendemos el poder de su resurrección. Cuando nos volvamos a reunir, pronto estaremos en este lugar. Y cuando estemos juntos, vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tomar el pan y la copa que celebran la muerte de Jesús. Por eso celebramos la muerte de Jesús. Porque cuando tomamos la Santa Cena estamos celebrando esa muerte que nos dio vida. Y cuando nos reunamos lo vamos a hacer. Hoy tendremos que tener paciencia para hacerlo cuando sea el momento adecuado. Jesús es suficiente para cumplir todo lo que dijo que sucedería y el Señor ya lo había escrito. Él fue y predicó al infierno y allá en el centro de la tierra estuvo 3 días, 3 noches y se levantó victorioso, triunfante sobre la muerte. Las mujeres llegaron al sepulcro siendo aún de noche, antes de rayar el sol de ese domingo, hace casi 2000 años, aún de noche, se levantó para testimonio. Un ángel que estaba ahí les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Jesús no está entre los muertos. Él no está muerto. Él ha resucitado. Jesucristo está vivo. Él resucitó. Los pecadores pensaron: lo matamos y arreglamos el problema. Pero Dios pensó: lo resucitamos y arreglamos el problema. Porque el mundo, el pecado, el diablo nunca arreglan los problemas. Los hacen más grandes, ¿sabes? Por eso tenemos que buscar a Dios para hacerlo a la manera correcta. Solo Dios arregla verdaderamente las cosas. En medio de esta situación oraremos para que Dios haga algo y pronto podamos estar juntos. Pronto podremos abrazarnos. ¿Cuántos quieren salir de su carro para abrazar a su hermano? ¿Cuántos no se habían dado cuenta de lo hermoso que es estar en la presencia de Dios juntos? Como dice el Salmo 133, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote y baja por las bardas hasta el borde de sus vestiduras. Dios arregla verdaderamente las cosas. La resurrección de Jesús es atacada porque el diablo y la carne la quieren desacreditar. Pero hay muchos testigos y muchas pruebas de que sucedió. María Magdalena lo vio. María Magdalena lloró y platicó con él. Las mujeres vieron los ángeles. Después lo hallaron en el camino y ahí ya lo pudieron abrazar y pudieron estar con él. Los discípulos lo vieron ese domingo. Y el siguiente domingo Tomás tuvo la oportunidad de decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Dios mío, Rey mío. Pedro y Juan lo comprobaron. La tumba estaba vacía. Mateo escribe que uno de esos ángeles había removido la piedra. Los 11 vieron la tumba vacía. Los soldados romanos, ellos mismos prueban de la resurrección de Jesús. Ellos fueron a avisar, pero no a su general, sino fueron con los sacerdotes. Los soldados romanos fueron con los sacerdotes asustados por lo que vieron. Pero la historia nos dice que nunca una guardia romana podía estar segura si algún reo se le escapaba. Imagínate esos soldados cómo iban a llegar con su superior a decirle: señor centurión, se nos escapó un muerto. Porque no era un muerto. Jesús estaba vivo. Jesús había resucitado.
Él es el autor de la vida y el estruendo de su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Imagina la sentencia de aquellos soldados. Se lo podía perder un vivo, pero era la muerte del soldado segura si se le escapaba a alguien. Lo normal era que murieran, pero la historia dice que en lugar de eso, los sacerdotes les pagaron para mentir. Era la única manera de entender que esos soldados podían vivir, porque habían sido sobornados y nadie iba a acusar a esos soldados de que se les escapó. Y lógicamente los soldados vivos decían: unos peligrosos pescadores nos atacaron con los anzuelos y se llevaron el cuerpo. No sé, tal vez dijeron que Mateo, con la pluma que escribía los impuestos, los amenazaron también para llevarse el cuerpo. O no sé, tal vez unas mujeres nos dieron tanto miedo que les dejamos llevarse el cuerpo. Nadie creyó sus versiones. Ellos mismos son la prueba. Pilato nos dio la prueba. José de Arimatea fue usado por el Señor. Por 40 días estuvo apareciendo y confirmando su resurrección a una multitud de gente. 1 Corintios 15 del 1 al 7, en la traducción del lenguaje actual dice: queridos hermanos, quiero recordarles una buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continuamos firmemente en esa buena noticia, seremos salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que aprendí: que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, que fue sepultado y después de 3 días lo resucitó Dios. Primero se le apareció a Pedro, después a los 12 apóstoles, luego se le apareció a más de 500 personas de sus seguidores. Algunos de ellos todavía viven, decía Pablo en aquel momento, y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Padre, te damos gracias, Señor, porque no tenemos ninguna duda de quién eres tú. Ahora te pedimos, Señor, muéstranos quiénes somos nosotros. Muéstranos por qué nuestra vida está segura en ti. Muéstranos por qué no debe de haber en nosotros ninguna duda. Por qué no debemos temer. Porque tú, Señor, estás vivo. Estás aquí con nosotros. Estás en el aislamiento más crítico. Estás con todos nosotros. Estás viendo los problemas que surgen y tienes la solución de todos ellos, Señor. Gracias, Padre, porque todo en tus manos está seguro, porque nosotros en tus manos estamos seguros. Gracias, Señor, porque tú tienes la solución de la vida y de la muerte. Aleluya, Señor. Tu palabra dice en el versículo 58: por eso, mis queridos hermanos, manténgase firmes y nunca dejen de trabajar. Nunca dejen de trabajar más y más por el Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí reunida, por cada persona que está en su casa guardando, Señor, el aislamiento. Bendice, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendice a todos aquellos, Señor, que te amamos. Bendice, Señor, a las personas que te creen, que resucitaste. Guárdalos en completa paz. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu verdad y a vivir por ella. Que podamos, Señor, no solamente aprender las cosas preciosas tuyas, pero enseñarlas a otros. Y que por esa muerte y esa vida podamos animarnos hoy a vivir lo que haya que vivir en tu camino. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice las fuentes de ingresos de cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, en sus carros, en sus casas, viéndonos por la internet. Señor, bendícelos a todos. Provéeles, Señor, y dales paz.
que tengan todas las cosas que necesitan y que tengan salud, así como prospera su alma. Que podamos seguir sirviéndote hasta que veamos la señal del Hijo del Hombre, hasta que vengas por tu iglesia y que seamos nosotros parte de esa novia que ha trabajado, que se ha invertido, que ha enseñado tu palabra después de haberla vivido. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por tu vida. Ayúdanos a hacer la vida en nosotros y que nuestra resurrección, Señor, en el día que toque, sea gloriosa. Oh, cuán hermoso tu nombre es. Bendito eres, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Aleluya.